Ahora le damos la bienvenida al doctor Pablo López Layana, oftalmólogo del Instituto Médico Río Cuarto. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Doctor, lo consultamos sobre glaucoma, esto que comúnmente se denomina el ladrón silencioso de la vista. ¿Qué es? ¿Cómo se produce el glaucoma? Bueno, lo que podremos comentar acerca de esta patología, que produce un daño irreversible al nervio óptico, y así como está muy bien dicho, el ladrón silencioso. ¿Por qué? Porque dentro del tipo de glaucoma más frecuente, que es el clónico simple, que es de ángulo abierto, normalmente no da síntomas. Entonces es fundamental siempre el control oftalmológico para poder prevenirlo y llegar antes de que se provoquen estos daños irreversibles. Es la primera causa de ceguera irreversible, el glaucoma. Lo que podremos comenzar para hablar es cómo se produce. Bueno, claro, ¿cuáles son las causas, ¿no? ¿Y a qué edad se presenta, doctor? Y normalmente es más frecuente en mayores de 40 años, de 50 para arriba ya es mucho más frecuente. Los controles deben ser más frecuentes, el control. Se da más en el sexo masculino, en los asiáticos, los afroamericanos también. Se relaciona mucho con la miopía y con otras patologías asociadas, como por ejemplo la diabetes. Pero bueno, acá el mecanismo de acción que tiene es, para explicarlo de una manera simple, se puede hablar como, por ejemplo, si tenemos la pileta de lavar, por ejemplo, de la cocina. Sí. Normalmente hay una parte, el grifo es donde entra el agua y la cañería es donde se va el líquido. Sí. En el ojo tenemos el humor acuoso, que sería el agua en este caso. Normalmente en una pileta, cuando se llena de agua, se desborda. Pero el ojo, al ser una cavidad cerrada, si por un lado entra líquido y por otro lado, que es donde se va, se obstruye ese desagüe, el ojo, al ser una cavidad cerrada, aumenta su presión y sufre el nervio óptico. Que el nervio óptico sería el cable que conecta el ojo con el cerebro, para que uno pueda ver. Y eso va dañando, al afectar el nervio óptico, y progresivamente se va dañando. Normalmente hay un número de células que vamos perdiendo, normal en la evolución normal del ojo, y con la presión aumentada, bueno, aceleramos ese proceso. Por eso es importante, en este caso, siempre el diagnóstico precoz de esta patología. Y normalmente lo que presenta son cambios en el campo visual y en el nervio óptico, debido a un aumento de la presión. La presión normal del ojo es entre 10 y 21. Sí. Un promedio de 15 estaría bien. Lo fundamental del diagnóstico en este caso es evaluar ese nervio óptico como está, para ver si la presión que tiene el paciente en ese momento es una presión buena o no tan buena para ese ojo. Claro, y acá lo ideal para luchar contra el glaucoma son los controles. Los controles. ¿Cada cuánto hay que ir a control con el oftalmólogo? Después de los 50 años, un control anual es suficiente. Otra cosa que hay que tener en cuenta con el glaucoma es que los cambios que generan el nervio óptico y en el campo visual, el paciente no los nota. Claro, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde un poco, empieza el progreso de la enfermedad y pierde campo visual, nosotros vemos con los dos ojos. Lo que no ve un ojo se compensa con el otro. Claro. El paciente, cuando el paciente con glaucoma concurre a la consulta porque ve muy poco, es porque está muy avanzado. ¿Y ahí hay solución o no? Y hay solución para frenarle el daño, no para devolverle lo que perdió. Por eso es tan importante la consulta, el medir la presión ocular en la consulta oftalmológica, hacer por lo menos una vez al año un campo visual y evaluar el fondo de ojo con el nervio óptico. Y otra cosa que es fundamental es, si uno ve bien, me fui al oftalmólogo, me tomaron la presión, la tengo bien. Hay una cosa que es un estudio que nosotros hacemos, que es todos los oftalmólogos lo hacemos, es la curva diaria de presión, porque la presión fluctúa durante el día. Ajá. Entonces un paciente que va a la consulta puede tener la presión normal, pero en el correr de las horas del día, sí,
puede tener algunos picos altos que no lo detectamos con una sola consulta esporádica. ¿Y entonces cómo se hace? Lo que nosotros hacemos es la curva diaria de presión. Se trata de la presión ocular suele aumentar a la mañana y vespertina, a la nochecita, digamos. Entonces lo que se hace, se lo cita al paciente temprano, se lo acuesta, se lo deja en reposo, en penumbras. ¿Para qué? Para tratar de reproducir lo que pasa cuando dormimos, que es el estar en decúbito, el tono venoso se modifica, al estar en la oscuridad la pupila tiende a agrandarse un poquito, que son cosas que pasan tipo al 5 o 6 de la mañana. Entonces nosotros acostándolo al paciente durante 45 minutos, en esas condiciones le hacemos la primer toma del día. Claro. Y después lo tenemos todo el día en el consultorio y le vamos tomando cada 2 horas, 2 horas y media, como para poder hacerle un mapa de su presión. Esto lo hacemos en pacientes sospechosos de glaucoma con algún dato más, no es una consulta, no es la consulta común. Claro, bien, pero sí lo general que se puede decir es la consulta al oftalmólogo una vez al año, por lo menos, después de los 50 años. Después de los 50 años. Doctor Pablo López Layana, ¿dónde lo ubica la gente? Están allí en el Instituto Médico Río Cuarto, pero en los consultorios externos, que están ubicados ¿en qué sector? Doctor? Estamos en Hipólito Yrigoyen 1364. Bien. Ahí está el servicio de oftalmología. ¿Y algún número de teléfono? Y el teléfono es 462-9830. Doctor, muchísimas gracias por estos conceptos. Y una cosita más que es el tratamiento, las 3 líneas de tratamiento que tenemos. El tratamiento es, como primera línea, son gotitas, son drogas que disminuyen la formación del humor acuoso. Otras, dentro de la primera línea, que son las prostaglandinas, que ayudan a eliminar por una vía que no se usa tanto en el ojo. Entonces con esa droga ayudamos a que se vaya, es como un desagüe más, digamos. Bien. La segunda línea sería tratamientos con láser. La trabeculoplastia más precisamente, para el glaucoma de ángulo abierto, y como el último eslabón es el tratamiento quirúrgico. Bien. Que son los pasos a seguir. Todo eso se hace aquí, en el Instituto Médico Río Cuarto. Todo se hace. Doctor Pablo López Layana, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.